de diciembre, los regalos. Obviamente la evacuamos, pero me parece que no podemos dejar de ver sí o sí sesión, aunque quizás les va a parecer a ustedes repetitivas algunas cuestiones porque ya las vieron en obligaciones. Entonces, cuando ustedes ven la modificación subjetiva de la estructura obligacional, se van a dar cuenta ahí que ahí es donde aparece la cesión. La cesión de la cesión de créditos o la cesión de deudas o la cesión de la posición contractual. Lamentablemente estas no son las únicas cesiones que existen. ¿Por qué? Porque también existen cesiones en garantía. Quizás van a desarrollar esta cuestión con mayor detenimiento cuando vayan a Derecho Comercial 3, cuando vean cambiario, que van a ver por qué las cesiones se dan en garantía, o en comercial cuando empiecen a analizar mejor cómo son las leyes de circulación de estos instrumentos. Pero querría arrancar un poco diciendo esta idea, porque muchas veces no es clara ni la ley ni la doctrina. ¿Sí? No solo respecto a cómo funcionan los contratos, sino para qué sirven los contratos. O cuál es la función de medios afín por la cual existen estos contratos, más allá de que nosotros desde la teoría podamos decir que existe un objeto contractual que las partes consideraron para desarrollar un determinado negocio jurídico. Entonces, en primer lugar, para ser precisos y claros, cuando uno habla de cesión es porque está hablando de la ley de circulación de los derechos. ¿Sí? Cuando habla de cesión es la manera en que circulan los derechos en el ordenamiento jurídico. Esas maneras en las que existe, se circula, van a ver que el propio ordenamiento, nosotros ahora vamos a estar en el artículo 1614 en adelante, pero sepan que los derechos pueden circular, es decir, ¿qué significa circular? Cuando hablamos de transmisibilidad, ¿se acuerdan que una de las operaciones, ahora van a empezar a caer y van a decir, ¿se acuerdan cuando Cataldo hinchaba los quinotos, cuando en la primera clase decía, ¿cuáles son esas 5 cosas que podían hacer los contratos? Una de ellas, ¿cuál era? Transmisión. Y ustedes casi nunca se acuerdan de transmisión. Siempre se acuerdan de crear, de extinguir y de regular. Y después, ya está, modificar o transmitir. Y fíjense que si ustedes van metiendo esas 5 cosas en cada uno de los capítulos que vienen analizando y hacen un análisis retrospectivo y diciendo, che, ¿para qué sirve tal o cual cosa o tal o cual contrato? Se van a dar cuenta que cuando hablamos de cesión estamos hablando de transmisibilidad de los derechos. A veces de los derechos, a veces de las deudas y otras veces de toda la posición. Porque en definitiva, cuando hablamos de créditos o de deuda, estamos hablando de la faz activa o de la faz pasiva de una relación obligacional. ¿Sí? A esto ha de sumarse que la ley de circulación o de transmisión de los derechos o de los créditos en el ordenamiento jurídico puede hacerse de manera bilateral, ¿sí? De manera unilateral. ¿Estamos? La bilateral, ¿cuál sería? Convencional, la cesión de créditos. La unilateral, ¿cuál sería? Sería el endoso. Cómo funciona la circulación de los títulos de crédito. Endoso un pagaré, endoso un cheque, endoso una letra de cambio, una factura de crédito. ¿Se dan cuenta? Por eso a partir de ahora es necesario saber cuál va a ser la naturaleza del crédito que estamos cediendo. Un crédito, en términos comerciales, ¿sí? Como un título de crédito, como papel de comercio. Existen muchos papeles de comercio, existe una relación de género-especie. Papeles de comercio, especie, títulos de crédito. ¿Por qué? Porque una carta de porte, por ejemplo, que es la carta de transporte de cosas, no es los mismos efectos que un pagaré o un cheque, que tiene una ley de circulación particular. ¿Estamos? Al igual que la factura. O un remito, que es un papel de comercio, pero no es un título de crédito.
o una nota de débito, o una nota de crédito. Entonces, ahora nos estamos metiendo en la naturaleza del derecho. Y como nos estamos metiendo en la naturaleza del derecho, no solamente puede ser convencional de manera bilateral o unilateral por vía de endoso, como dice la propia ley, ¿sí? Cuando habla de la forma en que se hace la cesión. Si ustedes miran el 1618, la cesión debe ser hecha por escrito, ¿tá? ¿A qué efectos es esa cesión? A los efectos de transmitir los derechos que no forman parte en títulos que no son a la orden o que pueden ser transmitidos por vía de endoso. ¿Está claro? Hay un capítulo más adelante, cuando termina en la parte de obligaciones, que también habla de la circulación de los títulos de crédito, además del decreto ley 5965/63. ¿Estamos? Que ese es el decreto de letra de cambio y vale o pagaré, o por ejemplo la 24760 o 24452, que es la ley de cheques. Entonces, ojo, ¿está claro? Entonces, ahora de lo que hablamos es de la ley de circulación. ¿Qué consecuencias tiene hablar de la ley de circulación? ¿Qué consecuencias tiene hablar de la ley de circulación? Y hablar de que si yo transmito un crédito o una deuda a otro, si es por vía convencional, es decir, hay una convención en la cual se transmite, no por acto unilateral, si ese derecho no es autónomo, la adquisición es derivada. ¿Qué significa que la adquisición es derivada? Significa que se transmite todos los efectos y defectos y beneficios que tenía la cesión como consecuencia del principio del nemo plus iuris, es decir, todas las excepciones que se podían oponer por parte del cedente ahora van a poder ser opuestas por el cesionario. Es decir, había una cuestión personal donde el contrato era nulo. Bueno, se podrá oponer la excepción. Había una excepción en donde hay pago, se podrá poner la excepción de pago. ¿Se entiende? Es decir, que cuando las cesiones de naturaleza convencional en los términos de 1614 y siguientes, la derivación, es decir, la adquisición de ese giro, la adquisición de ese derecho, la transmisión de ese crédito es derivada. Y al ser derivada, quiere decir que no es autónoma. Al no ser autónoma significa que se transmiten todos los vicios del derecho. Eso es lo que estamos tratando de decir con esto. Pero ustedes mírenlo como que la finalidad económica hace a la ley de circulación. Obviamente, ¿y en qué consiste la cesión? Y la cesión consiste en la transmisión de un crédito, como dice el 1614, a otra persona. La transmisión del crédito, el crédito en sí mismo es una intelectualidad. ¿Por qué? Porque el crédito es un intangible. ¿Qué es lo que se transmite? Se va a transmitir un derecho. Entonces, como lo que se va a transmitir es un derecho, muchas veces se nos va a pedir que se transmita la cosa que porta ese derecho. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ejemplo. Si yo hiciese un pagaré, o que no son casos convencionales, son casos de transmisión unilateral por vía de endoso porque son títulos de crédito, son documentos a la orden de alguna persona, se transmiten con endoso. ¿Está claro? Pero lo que se transmite es el derecho contenido, el derecho literal y autónomo contenido en la cosa. La cosa en sí misma no vale nada. Lo que refleja es lo que vale adentro la cosa. El derecho, ¿se dan cuenta? Es decir, lo que vale es el derecho, no vale la cosa en sí misma como papel. No es como la escritura pública. ¿Por qué? Porque ahí sí ya tengo una materialidad que importa. A pesar de que algunas sesiones quizás puedan tener que hacerse por escritura pública por la naturaleza del documento en el que se encuentra expresado. Se trabó, me parece, ¿no? Sí. Se me trabó a mí nomás. No, a todos. Ah. ¿Doctor? Sí, ¿qué pasó? Se trabó. Se trabó. ¿Me trabé yo o se trabó la internet? No, usted. Las dos. Yo me trabé. Gracias, Imparato. De nada, de nada. Bueno,
insisto, con lo que estábamos diciendo, cuando se está en presencia de un contrato de circulación o de transmisión de derechos a acciones o deudas, lo que circula es el derecho es un intangible, porque en realidad va a estar reflejado en una cuestión patrimonial. Ahora no la van a ver ustedes conmigo en contrato, pero cuando vayan a comercial y vean la estructura de los libros de comercio y vean lo que es el estado patrimonial y el estado de resultados de una persona o de una empresa, ¿sí? Como consecuencia de algo que se conoce como la operación contable básica y la operación contable dinámica, en donde activo es igual a pasivo más patrimonio neto, esas cuestiones en realidad lo que están expresando es que el patrimonio de una persona que se constituye de un activo y de un pasivo, ¿sí? Eso es lo que se está transmitiendo. Eso es lo que se transmite. Si yo eso lo hago, donde lo hago o me obligo a transmitirle a otro un crédito, por ejemplo, como lo enuncia el 1614, fíjense cómo dice, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. En realidad hay una obligación de transferir, no es que sea real el contrato, es consensual. Ahora después vamos a volver sobre eso, ¿sí? Pero fíjense qué cosa establece esto, que en realidad lo que sí determina la formación de ese contrato como elemento estructural específico es la transmisibilidad de los derechos. La transmisión de un derecho o la transmisión de una acción o la transmisión de una deuda. Pero además, también la ley habla de transmisión de derechos, por más que las partes no lo vean, o no lo pacten, o no lo digan. ¿Cuándo? Cuando habla de la subrogación legal. Cuando la ley dice que aquel que paga el crédito de un tercero tiene las acciones subrogatorias o se subroga legalmente en los derechos del acreedor, ¿qué les parece que es? Si no es la transmisión de una obligación. Y ahí nadie dijo nada. Por eso la definición anterior del Código Civil y Comercial, que me parece mucho mejor que la del presente o de la ley vigente, cuando hablaba sobre subrogación legal, decía, con independencia de que se ceda o transmita o no el título de la deuda, o que se aclare que se cede. ¿Por qué? Porque es la ley la que le da fuerza a la transmisibilidad. ¿Por qué? Porque cuando un tercero paga la deuda del deudor principal, automáticamente queda subrogado en los derechos del acreedor y la ley lo legitima para reclamar. ¿Se acuerdan de esto? Es muy simple, no es difícil, pero esto que ustedes ven no es nada más ni nada menos que las acciones de repetición del fiador cuando paga. Ahí hay subrogación legal. ¿Se acuerdan cuando vimos el fiador, sea simple, solidario, liso y llano pagador o principal pagador? Si él paga la deuda, automáticamente queda subrogado en los ejercicios del derecho del acreedor. Ahora él es el acreedor. ¿Y por qué se subroga? Porque no se extinguió la deuda principal. ¿Por qué? Porque no pagó el que tenía que pagar, que era el deudor principal. Entonces, ahí hubo una transmisión o pelegis, como se dice, o de pleno derecho, o ipso iure, o legal de la deuda. ¿Estamos? Ahora, cuando es convencional, nos vamos al ámbito de la cesión de créditos. Cuando nos vamos a la cesión de créditos en los términos del 1614, nosotros decimos, habrá contrato de cesión cuando una parte se obliga a transferir el crédito, un crédito a otra persona. ¿A cambio de qué? Y ahí es donde viene la triple naturaleza de la cesión, que yo les decía la otra vez, que se conoce como cesión compraventa, cesión permuta o cesión donación. Dependiendo de que exista o no contraprestación en la cesión, la cesión va a adoptar la forma de la cesión compraventa. No es que sea una compraventa. No podría haber nunca una compraventa. ¿Por qué? Porque no hay cosa. Porque lo que se transmite es la propiedad de un derecho, no de una cosa. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando lo hago a cambio de un precio cierto en dinero, y acá se aplican subsidiariamente todas las reglas que vieron respecto a qué, a cuándo yo consideraba que había permuta o a cuándo consideraba que había compraventa. ¿Se acuerdan de esa discusión? Que la ley la zanja diciendo precio igual o superior al valor de la cosa hay compraventa, precio inferior hay permuta. ¿Se dan cuenta? Bueno, antes eso fue una discusión tremenda porque el artículo no lo resolvía. Justamente le faltó la resolución del supuesto intermedio que es precio igual.
precio igual al valor de la cosa transmitida, mitad y mitad, antes no decía nada, entonces algunos decían hay permuta. En realidad era una discusión estéril, porque todas las reglas de la permuta en definitiva terminan subsidiariamente aplicándose a las reglas de la compraventa, como a todos los contratos onerosos bilaterales. Con lo cual, bueno, los autores se ponían a debatir sobre la existencia. Lo cierto es que sí existía una cuestión de prescripción importante en materia de vicios redivitorios y en materia de acciones de garantías de evicción. Pero bueno, más allá de esa incidencia, no había otra más que una cuestión académica y doctrinaria en torno al adoptar una posición respecto de eso. Dicho esto, entonces decimos, cuando esa obligación de transmitir un crédito o una deuda, ¿sí?, se hace a cambio de un precio en dinero, la cesión va a adoptar la forma de la compraventa. Lo que estoy diciendo está en el 1614 mismo. Si es a cambio de otro título, va a ser una cesión permuta. Y si es a cambio de nada, es decir, no hay una contraprestación retribuible, será o adoptará la forma de la cesión-donación con todo lo que implica la cesión gratuita de los derechos. ¿Qué genera? La transmisión imperfecta de los mismos y la posibilidad de que en un futuro, ante la posible o hipotética violación de normas de orden público con relación a los herederos, quede sometido o expuesto a ¿qué? A las acciones de colación, ¿sí?, por violación a la legítima. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se estaría aplicando supletoriamente acá? Las reglas de la donación. ¿En torno a qué? No a la reversión, porque justamente la reversión es cuando hay violación o por incumplimientos de cargo, que justamente esa es una donación onerosa. Sino cuando yo digo es inoficiosa porque viola la legítima, ¿sí? Entonces hay que reducirla a una acción de reducción. Queda sometido a eso. ¿Estamos? Bueno, hasta acá vamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, esta forma de transmisión de los derechos, debería ser por escrito. Debería ser por escrito a los efectos de contar con el documento en donde se invoque o se vuelque el derecho, ¿sí? Pero más allá de eso, y por ahí el ejemplo va a estar complicado, pero quiero que lo aprendan y se lo van a acordar cuando vayan a Reales el semestre que viene, si Gambini quiere, y si Dios y Gambini quieren, obviamente, dependiendo del humor de la semana. ¿Vieron cómo es esto, no? No, hablando en serio. Seguramente el semestre que viene No hay en fútbol. Reales van a ver. No hay fútbol el fin de semana, No hay, si no, no hay no fútbol. nos conviene. Para Gambini Bueno, no pero nos conviene. imagínense, menos mal que no juega Estudiantes de La Plata, si no sonaron, ya está, listo. Estaban perdidos con Gambini, ¿sí? Bueno, ¿qué me refiero a esto? Cuando ustedes analicen lo que constituyen las acciones petitorias o las acciones posesorias, van a ver que no sé quién juega, si Gambini o juega Estudiantes. Porque si hablamos de la selección, ni hablemos de la selección. Preferible hablar de la selección de Paraguay o de otra selección menos de la nuestra. ¿Estamos? Mejor no hablar Porque de tenemos ciertas cosas. el equipo geriátrico jugando. Claro, mejor no hablar de de No ciertas juega nada, cosas. quise decir. Sí. Claro, mejor no hablar. Sí, hablemos de, no sé, hablemos de contratos, porque si hablamos de fútbol es perjudicial para todos. Por lo menos para el juego bonito, ¿sí? Bueno, es la primera, y esto lo digo, me descargo de esto y no digo nada más respecto de fútbol. No puede ser que Argentina tenga miedo de cruzarse con Brasil. Que tenga miedo Brasil de cruzarse con Argentina. No, están todos los periodistas diciendo, ojalá que salgamos primero para así no jugamos con Brasil. Déjame de hinchar, ¿viste? La verdad que a mí me genera bronca esas cosas. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, como a ustedes les debe generar bronca a esta clase de hoy, por ejemplo, cuando vayan a Reales se van a acordar de esto que estamos diciendo en cuanto a la transmisibilidad de las acciones. ¿Por qué? Porque cuando ejerzan las acciones petitorias, que son las acciones reales derivadas del derecho real de dominio, van a ver que muchas de ellas pueden ejercerse en virtud de que hubo un contrato antecedente que hizo o generó una transmisión de la acción
a pesar de que no se haya pactado. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de celebrar el contrato, la transmisión de la cosa no solamente portó o implicó la transferencia de la propiedad de la cosa, sino también todos los inmateriales que venían con esa cosa. Ahora lo explico. Para que sepan que no solamente cuando hablamos de transmisión del derecho, hablamos de la transmisión convencional. Muchas veces hay cuestiones tácitas que se transmiten en los contratos. Ejemplo. Supongo que a mí, Leopoldo Pereira, me vende un departamento. Hasta ahí todo bonito. Ah, contrato de compra-venta. ¿Se lo voy a pagar? Sí, sí, vamos a ir al escribano, vamos a cumplir con la formalidad, vamos a hacer todo. Hasta ahí viene re bien, ¿no? Ahora, lo que no me dijo Pereira que el departamento estaba ocupado. ¿Puedo vender una cosa ocupada? Primera pregunta, de examen de contrato. Sí, ¿cómo no la puedo vender? Si la puedo vender locada, también la podré vender ocupada. Después veremos cuánto sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? Entonces yo digo, como en tema de derechos reales las relaciones son entre las personas y las cosas, no entre personas, porque no son relaciones creditorias. Acá de lo que estamos hablando son relaciones creditorias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo yo como nuevo comprador, como nuevo dueño de la cosa? Primero, desalojar. Segundo, ejercer algún interdicto o acción posesoria. O tercero, ejercer alguna acción real de reivindicación contra aquel sujeto que tiene quizás la posesión antes que yo. ¿Se dan cuenta de la pregunta? ¿Dónde está el problema? Claro, Yo pero Pereira me... Sí, no sé quién habla. no, yo iba a hablar, pero no me anda en internet, así que seguí hablando. Habla. Bueno, si vos me autorizás, sigo entonces. ¿Estamos? Entonces, em, lo que estamos diciendo en donde está el quid del problema, el quid del problema, es en cómo hago yo para ejercer las acciones que no me nacerían a mí porque yo soy poseedor con posterioridad al ocupante, que no tiene derecho a estar ahí. Entonces ahí la ley lo resuelve de una manera muy simple y la jurisprudencia también lo resuelve de una manera muy simple y la doctrina también lo resuelve de la manera muy simple. Y esto se lo adelanto para Martínez, que está esperando que lo diga. No lo dice Cataldo, no, lo dicen todos ellos, la ley, la doctrina y la jurisprudencia, al decir que conjuntamente con el contrato de compraventa se transmiten implícita o tácitamente todas las acciones que con anterioridad a la venta tenía el anterior propietario y que ahora se transmitieron al nuevo. Esto fue resuelto en el año 1959 por el plenario penal civil Arcadini con Maleca. Con Maleca y se van a acordar de mí. Por ahí mal, por ahí bien, no sé. Pero van a decir, ah, esto lo vimos en contratos. Y cuando lo ven en contratos, no solamente lo van a ver en compra-venta, sino que lo van a ver como una cesión tácita o una cesión implícita de lo que implica en la compra-venta. ¿Se dan cuenta? Ahí hubo una cesión legal. Con independencia de que se aclare en la escritura o no, que Pereira me transmite a mí la posibilidad de hacer la reivindicación, yo la puedo ejercer igual, estoy legitimado igual, porque el anterior propietario me transmitió toda su posición como dueño, ¿se entiende? Y eso es una acción, no es una cosa. Y eso se transmitió implícitamente por una cesión que fue atraída o fue como colateral, por decirlo, como dicen los anglosajones cuando hablamos de créditos derivados o financieros, fue una over collateralization, como una cuestión sobre colateral o una colateralización de lo que implicó el contrato principal. Es decir, vino acompañado del costado. Todo, fue todo un combo. Nosotros hicimos una compraventa, se entregó la cosa, cambio de un precio en directo, se cumplió con la escritura, pero implícitamente se transmitieron todos esos derechos y acciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo voy a poder ejercer todas esas acciones. Eso es una cesión legal. Ahí hubo una transmisión sin que se pacte de parte de una posición que emergía de qué? De una titularidad, de una relación que existía entre una persona y una cosa. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tienen que tener como importante. Ahora, dicho esto, ¿cuáles son los caracteres de la cesión?
ya que la cesión es un contrato en el que se obligan a transmitir la propiedad de un crédito. Y obviamente es un contrato consensual, ¿sí? Como contraposición a los reales, ¿no? Consensual. Puede ser bilateral, es bilateral, pero ahí es donde aparece una cuestión de que debe ser conmutativo, pero también los créditos futuros pueden ser cedidos o los condicionales, con lo cual ahí habría alguna suerte de aleatoriedad, pero en realidad son todas siempre conmutativas. Cesión legal y cesión tácita es lo mismo, y a veces sí, Martínez, es lo mismo. En este caso que explicamos, sí era lo mismo. Pero además, ustedes saben que todos los contratos conmutativos se presumen que son onerosos. La cesión justamente es un contrato en donde puede ser oneroso o gratuito, por lo que acabamos de explicar. Pero además, a los efectos de la prueba, tiene que ser hecha por escrito. Es decir, hay que hacer una cesión para transmitir un crédito. Ejemplo, yo tengo una empresa que me dedico a vender camiones, pero no los vendo a todos en efectivo. ¿Qué hago? Algunos los vendo a crédito. ¿Y cómo me garantizo para cobrar ese crédito? Y constituye una prenda con registro. ¿Se dan cuenta? Cuando yo cedo los derechos que emergen de esa prenda con registro, ¿qué hago? Hago una escritura pública en donde cedo esos derechos. ¿Se dan cuenta? Debe ser por escrito. ¿Podría ser por instrumento privado? Sí, también podría ser por instrumento privado, porque las prendas no es necesario hacerlas por escritura pública. ¿Entienden a lo que voy? ¿Se van siguiendo? Esto entiéndanlo, porque básicamente cuando vayan a comercial el semestre que viene también, fíjense qué casualidad, ¿no? Si le hacen caso a un burro, traten de no cursar reales con comercial juntos porque son de mucho contenido y mucha cuestión compleja técnica, pero si lo quieren hacer, nada impide que lo hagan porque Y lo de no pueden hacer. cursar Después no se comercial en la quejen comisión si 3. desaprueban. Si no cursar en la 3, que es la de la noche, dice usted, Claro, también. miedo. Y eso le va a dar como un bill de indemnidad, dice usted. Usted dice que la peor comisión o la mejor comisión de comercial. Para mí es la mejor, pero bueno, quizá usted tiene otra opinión. Y yo no Como a puedo su pollo opinar. lo tiene, y como a su pollo lo tiene a la mañana, como a su referente lo tiene a la mañana. Y me conviene a la mañana. Bueno, dejemos que el tiempo hable y que la historia nos juzgue. Vamos a ver cuál es la mejor. Pero más allá de eso, van a ver que casi todas y esto se lo digo porque hay muchos instrumentos que ahora no se ven tanto con relación a la cesión, pero sí en comercial, como son, por ejemplo, la transferencia al Fondo de Comercio. La ley de transferencia de establecimientos comerciales, la 11.867. Como, por ejemplo, la exclusión de activos y pasivos en el artículo 35 bis y 35 ter de la ley de la Carta Orgánica de la Ley de Entidades Financieras 21.526. Como por ejemplo, el decreto de creación desde SEDESA de Seguros de Depósito Sociedad Anónima. Entonces, o como por ejemplo puede ser los casos de securitización o de factoring, en donde se transmiten bloques de crédito, justamente ¿por qué vía? La cesión de créditos. Es decir, el instrumento prototípico para transmitir todos estos derechos es la cesión de crédito. Entonces, ojo con la cesión de créditos, porque en algunos casos puede ser hecha por escrito, como instrumento privado, pero en otros tiene que ser hecha por escritura pública. ¿Cuándo, por ejemplo? Y cuando yo estoy cediendo derechos sobre un derecho real. ¿Sí? Si yo cedo un derecho que está instrumentado, un derecho real instrumentado en una escritura pública, la cesión debería ser hecha por escritura pública. Eso está previsto en el 1618, justamente. Otra cuestión que se suma, que también era doctrinaria y que merecía mucho debate, era la cesión de derechos hereditarios. También debe ser hecha por escritura pública. Sí o sí bajo pena de nulidad. Los derechos litigiosos o dudosos también debe ser cedido por escritura pública y o acta, dice la ley, ahí sí se nos mete una excepción, pero también es un instrumento público por acta realizada en el juzgado ante el secretario. ¿Sí? Por un acta en donde yo digo, che, le cedo o le transmito procesalmente, sustituyo la parte.
En realidad lo que habría ahí es una sucesión procesal de una parte, ¿eh? Entonces, sepan que también ahí voy a necesitarlo. Obviamente que no voy a necesitar, y esto lo digo porque no lo vamos a ver ahora, es medio complejo, no voy a necesitar ni instrumento público y solamente lo puedo celebrar muchas veces con un simple endoso o con la transmisión del título en sí mismo, con lo que se conoce con el nombre de traditio brevi manu. ¿Sí? La traditio brevi manu es que yo tengo el crédito en la mano y se lo doy a Begiristain, por ejemplo. ¿Sí? Begiristain, que debe ser de Lecumberri o de alguna zona de por ahí. Begiristain. ¿Sí? De alguna zona vasco-francesa o vasco, pero bueno, porque veo que los que somos, lo que tenemos derivado de vasco, tenemos, es como ser italiano, nunca se olvidan esas cosas, ¿no? Pero bueno. No paro de sorprenderlos, ¿vieron? También tengo descendencia vasca. Así es la vida. Así salí, claro. O terminar tola, de Lecumberri, Navarra, imagínense. Entonces, así es la vida y no hay otra cosa y la genética también es así. Y tocó lo que tocó. Vamos, seguimos. ¿Qué quiere decir con esto? A lo que me estoy refiriendo es que hay muchos créditos por la naturaleza del crédito, que no es necesario hacer el escrito, el contrato escrito. Con la simple firma alcanza. O con la transmisión, la traditio brevi manu alcanza. Ejemplo, pongan el ejemplo nada más. Artículo 22 de la ley de cheques. Ahora le explico lo de la traditio brevi manu. Artículo 22 de la ley de cheques cuando habla de los instrumentos irregulares de crédito. Recuerden, anoten eso nomás, no lo explico, pero no se preocupen porque no tiene mayor incidencia ahora. Cuando vayan a cambiario se van a acordar de esto. La traditio brevi manu, ¿qué significa? Yo tengo un cheque, ¿no? Emito un cheque a favor, supongamos, de Schneider, no sé qué le pasa, pero la veo como inclinada. La veo a Schneider. Ahí está, ahora apareció. Estaba haciendo como la vertical invertida, en plano horizontal estaba. Por ejemplo, el otro día dije que le había transmitido el Fondo de Comercio a Baldín, ¿sí? La sesión de Angélica le había transmitido la sesión de la alocación de un fondo de comercio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace cuando se la transmití? Como se tramiten todos los contratos comerciales, en donde se presume la onerosidad. Acá tiene que haber telúrica, ¿sí? Tiene que haber ánimos onerosos. ¿Estamos? ¿Y qué hace Baldín? Me paga con un cheque. En realidad, estamos. Me paga con un cheque en blanco. ¿Puede ser los cheques en blanco? Sí, claro que pueden ser los cheques en blanco. Entonces, ¿qué hago? Yo lo relleno al cheque y le pongo a nombre de Rodrigo Cataldo y voy y compro, supongamos que Mariano Emanuel Díaz vende X cosa. Entonces, le compro un auto a Mariano Díaz, vende el auto y yo le pago parte, le pago con el cheque que me dio la doctora Baldín. Y se lo endoso. ¿Se dan cuenta? Se lo endosé. Ahí se lo endosé. Ahí hubo una transmisión del crédito. ¿Por qué vía unilateral? ¿Qué efectos tiene esa transmisión? Es un efecto que no tiene los efectos de la cesión de crédito, tiene la cesión de los endosos, transmite todos los derechos. Y yo quedo como responsable de eso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? Va Díaz al banco, el doctor Díaz, y lo deposita en el banco y resulta ser que el cheque es rechazado sin fondos. Supongamos. Es un ejemplo hipotético. Baldín no se enoje. Es un ejemplo hipotético. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Díaz agarra el cheque rechazado, que sigue siendo un instrumento de crédito. ¿Estamos?
y se lo da, por ejemplo, me lo da a mí, me viene a cobrar, Cataldo, pagame el cheque, y yo se lo pago. Entonces yo tengo que, acciones de reembolso, se conocen en el derecho cambiario, contra Baldín. Ahora, cuando demande a Baldín, Baldín me va a decir, no, Cataldo, excepción de falta de legitimación. Después del rechazo bancario, debería haber otra firma de Díaz que te transmita a vos el cheque, pero no ya con los efectos del título de crédito, sino con los efectos de una cesión de crédito. Eso es lo que dice el artículo 22 de la ley de cheques. ¿Se dan cuenta? Ahí la transmisión de ese endoso, que es un acto unilateral, fue con los efectos de la cesión de crédito. Si no está ese endoso, el que tiene derecho a cobrar el cheque es Díaz, no Cataldo. Ejemplo, simplemente. No para que no se vuelvan locos porque no es un ejemplo de contratos, pero para que sepan por qué los instrumentos, por más que sean por un simple endoso, a veces que tienen los efectos de los endosos y a veces que tienen los efectos de la cesión de crédito. Pero lo que tienen que ustedes saber acá es que cuando hablamos de eso es porque cuando se le da a un endoso el efecto de una cesión de crédito, no es que sea una cesión de crédito, no es un contrato, no deja de ser un endoso como acto unilateral. Pero ¿qué pasa? Transmite por derivación todos los vicios del derecho, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que tienen que saber como conclusión en este caso, y ahora explico, Martínez, lo del traditio breve manu para que lo entiendan, por si no se entendió, que cuando hablamos de cesión de crédito como transmisión, lo que hacemos es transmitir un derecho derivado con los efectos o principios del nemo plus iuris. Es decir, todos los vicios que tenía el derecho que se está transmitiendo, ¿qué genera? ¿Qué genera eso? Genera que el cesionario va a poder, ¿sí? Cuando vaya a cobrar, le van a poder oponer todos los vicios o todas las defensas que tenía para oponerse contra el cedente. Primer punto. Por eso es que el cedente garantiza en la transmisión de la posición contractual y en la cesión de créditos la legitimidad del crédito como garantía de evicción, 1639. Es decir, al tratarse de un contrato oneroso, se garantiza la existencia y legitimidad del crédito. Porque si el crédito no existiera, ahí la cesión podría caer por nulidad porque está viciada en su objeto. ¿Estamos? Ejemplo de la traditio brevi manu. ¿Vieron cómo hay cuestiones de derecho que son complejas? Parecen simples, pero no son tan simples. Lo dejo acá porque esto ya forma parte de otra materia. La traditio brevi manu, ¿qué significa? Que el instrumento o la cosa se da por la simple tradición del instrumento. Ejemplo típico. La doctora Baldín me había dado un cheque en blanco. A mí. Yo no lo completo y se lo doy a Díaz. ¿Se dan cuenta? ¿Díaz va a poder cobrar ese cheque? Sí. ¿Por qué? Porque como está en blanco, aquel que resulte ser el tenedor del instrumento es el que lo va a poder cobrar en el banco. ¿Se dan cuenta? Por eso circulan los cheques en blanco. Los pagaré no pueden circular en blanco por más que se crean en blanco porque son títulos a la orden. Tiene que estar el nombre de la persona beneficiaria. Pero eso ya lo van a ver más adelante. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Eso es la traditio brevi manu. A mí me dan el instrumento, yo lo transmito, la traditio brevi manu. ¿Tengo que firmar algo? No. ¿Por qué? Porque estaba en blanco. Si lo poseo yo ahora el título, yo estoy legitimado, soy el tenedor legítimo para cobrarlo. Si se lo doy a Mariano Díaz, va a ser Mariano Díaz el legitimado para cobrarlo. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Bueno, seguimos. Hecha esta diferenciación, en realidad, ahora lo que tenemos que ver es cuáles son los efectos de la cesión. ¿Por qué? Porque la cesión regula los efectos, primero entre las partes, pero después frente a terceros. ¿Por qué? Porque si bien existe un principio que dice que los contratos no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros como consecuencias del efecto relativo del contrato o el denominado res inter alios acta, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? No sé quién dio efecto relativo del contrato, pero la res inter alios acta significa no se pueden perjudicar a terceros ni beneficiar a terceros por vía del contrato, salvo que así sea pactado.
casos de intervención de terceros en contrato, pero lo cierto es que, por ejemplo, si yo tengo acreedores y le vendo a alguien mi casa que conformaba el único patrimonio el único bien de mi patrimonio, ¿afecté a los acreedores en su posibilidad de cobrar, sí o no? Claro que lo afecté. Bueno, cuando tengo un crédito para cobrar, si yo lo voy a ceder, mis acreedores van a decir, che, pará, Cataldo, a mí yo no sabía que vos lo ibas a ceder. Entonces, ¿qué pasa? Acá se genera una cuestión delicada, que es ¿cuál? ¿Cuándo se transmite la propiedad de ese crédito que se está transmitiendo vía cesión? Entonces acá aparece una regulación de efectos entre las partes. ¿Y qué es esta? Entre las partes, las partes del contrato de cesión son cedente y cesionario. Cedente, el que transmite la propiedad del crédito. Cesionario, el que paga si es que es onerosa, o entrega si es que es onerosa por vía permuta, o el que recibe ese derecho transmitido si es a título gratuito. ¿Sí? Cedente, cesionario. Entre cedente y cesionario, eso tiene efectos ipso iure, de pleno derecho en el momento de la celebración del contrato. ¿Hasta acá vamos? Entre las partes, por ejemplo, nosotros celebramos con Pastori un contrato de cesión de crédito, yo le cedo un derecho que tenía a Pastori. Desde el momento en que celebramos ese contrato, automáticamente, entre Pastori y yo, automáticamente el contrato para nosotros nos vincula y es obligatorio, y yo me tengo que comprometer a transmitirle el derecho a Pastori. Ahora, resulta ser que Cataldo tiene acreedores, ¿sí? Buda es acreedor de Cataldo, González es acreedor de Cataldo, Miranda es acreedor, todos los que están acá son acreedores de Cataldo. ¿Estamos? Y resulta ser que Cataldo no tiene otros bienes para cobrarse más que este crédito. ¿Qué van a poder hacer los acreedores? Y los acreedores van a estar pispeando. Y van a decir, pará, ¿y a nosotros con qué nos vas a pagar? ¿Y a nosotros que te prestamos? ¿Cómo no vas a devolver la platita, Cataldo? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ocurre esa cesión entre cedente y cesionario, la ley lo que requiere es que para que tenga efectos contra terceros, ¿quiénes son los terceros? Los acreedores de Cataldo, ¿sí? Primero los acreedores de Cataldo. Pero además, si nos ponemos a pensar, ese crédito que se cede es contra alguien. Quiere decir que hay otro tercero también al que hay que notificar, que es ¿quién? El deudor cedido. Porque si yo no le anoticio al deudor cedido que le estoy transmitiendo el crédito a otra persona, ¿a quién le va a ir a pagar el deudor cedido? Porque recuerden ustedes que el que paga mal paga dos veces, pero si yo no le avisé al deudor que le cedí el crédito y el deudor me viene a pagar a mí, el pago es válido. Y ahí el problema ya será entre cedente y cesionario, ¿se dan cuenta? Entonces, la ley lo que requiere es la comunicación al deudor cedido. Cuando estamos hablando de cesión de créditos, ¿sí? Cesión de créditos, hay que anoticiar al deudor cedido. ¿Cómo se lo anoticia? Por interpelación fehaciente. Se le comunica o se le manda una carta de documento. Che, a partir de este momento te aclaro que cedí el crédito. Entonces, automáticamente a partir de ese momento se transmitió la propiedad del crédito con relación a terceros. ¿Y eso qué es lo que determina? Eso es lo que determina qué embargos son los que van a proceder con relación al cedente o al cesionario. ¿Se dan cuenta? Ejemplo. Yo le cedo a Pastori el crédito. El crédito que tengo contra Begiristain. Begiristain viene cumpliendo regularmente las obligaciones. Antes de que venza la nueva obligación mensual, yo le transmito a Pastori supongamos, un canon locativo. El crédito que emerge de un canon locativo. O de una factura. No importa. Si yo no le notifico a Begiristain esa sesión, Begiristain me va a venir a pagar a mí y está bien pagado. ¿Y ahí qué pasó? Básicamente, yo estoy estafando a alguien.
porque el crédito ya se lo transmití. Yo le tendría que decir a Begiristain, le tendría que decir, disculpame, Germán, pero anda a pagarle a Pastori. ¿Estamos? Pagale a Pastori. Y Begiristain me podría decir, yo te debo a vos. A mí nadie me notificó que le tenía que ir a pagar a Pastori. Entonces ahí lo que le voy a decir es, no, en este momento te estoy notificando que te estoy anoticiando, poniendo en conocimiento, ¿sí? Que el crédito lo cedí, no me pagues, pagale a Pastori. Y ahí automáticamente él le tiene que ir a pagar a Pastori. Ahora, si yo no le digo nada y le cobro, ahí la estoy perjudicando a Pastori. ¿Por qué? Porque Pastori le va a ir a reclamar a Begiristain y Begiristain le va a decir, a mí nadie me notificó de la sesión. Acá yo tengo el pago a Cataldo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que requiere la ley para que respecto de terceros transmita ese crédito es el anoticiamiento al deudor cedido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las órdenes de la justicia, supongamos que todos ustedes que son acreedores míos me iniciaron un juicio para cobrarme dinero y le piden al juez civil y comercial que me traiga un embargo sobre ese crédito. Con toda razón. Che, Cataldo no debe. Y nos estamos enterando que está cediendo los créditos que emergen de las locaciones comerciales que tiene ahí, o de los arrendamientos rurales que tiene. Entonces, señor juez, trábenle un embargo y anotíciele a Cataldo que no lo reciba y al tercero que tiene que pagar que los deposite en el expediente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando pasa eso, el juez le dicta el embargo. Para que ese embargo sea materializable, lo que se necesita es que yo todavía no haya comunicado al deudor cedido la transmisión del crédito por cesión de crédito. Porque una vez que yo le transmití al deudor que le cedí el crédito, esos embargos se tienen que caer porque ya no hay más nada que embargar. ¿Por qué? Porque ya el crédito no es de Cataldo, ahora el crédito es de Pastori. ¿Se entiende? ¿Se van dando cuenta? Eso es lo que tiene de complejo la cesión. ¿Hasta qué punto yo puedo embargar el crédito del acreedor cedente? Hasta que no lo haya noticiado al deudor cedido. Porque a partir del momento que el crédito, la cesión de crédito fue anoticiada al deudor cedido frente a terceros, el crédito a partir de ahora es del cesionario, ya no es más del cedente. Entonces lo que tiene que determinar es siempre esa fecha de corte. Esa fecha de corte es la que va a determinar el anoticiamiento al deudor cedido de la transmisión del crédito. Por eso decimos, ojo, entre las partes los efectos son desde el momento de la celebración de la cesión. Ahora, frente a terceros, a partir del anoticiamiento al deudor cedido que se transmitió el crédito. Si eso pasa, esa es la línea de corte que determina que ustedes puedan embargar o no. Ahora, ¿qué pasa si concurren varios embargos sobre el cedente? Esto que estoy explicando está en el 1620. Lo explica mucho más claro el 1620, porque dice, efecto respecto de terceros. La cesión tiene efecto respecto de tercero desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables. Y claro, es lógico, porque si yo estoy transmitiendo una casa, obviamente, hasta que no se inscriba la casa va a seguir siendo mía, aunque técnicamente no es así, porque a partir de que se pide la certificación del informe de dominio, automáticamente ahí se produce lo que se denomina el bloqueo registral, pero lo van a ver en la ley 17.801 en derechos reales. No lo vamos a explicar acá. Pero porque la manera en que se transmiten los derechos reales sobre inmuebles no es constitutiva, es declarativa. Ahora, si fuese sobre un auto, que sí es constitutiva, hasta tanto no esté inscrito en el registro, yo puedo embargarlo, puedo inhibirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, pero bueno, no podemos ver en contrato todas las materias juntas. Para eso existen materias. Pero lo que estamos hablando está en el 1620. Ahora, ¿qué pasa si concurren varios embargos a la vez? Y ahí rige una regla en el derecho, que yo se la he explicado varias veces. Cuando la relación entre las partes, la relación creditoria, está in bonis, ¿qué significa que esté in bonis? Que las dos partes son solventes, eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque la insolvencia no se presume en el derecho nacional. En el derecho nacional la insolvencia no es virtual. En el derecho nacional se necesita un auto declarativo del estado de insolvencia, que son ¿qué?
la declaración de concurso, la apertura de concurso preventivo o la declaración de quiebra. No hay más. Pero se necesita la orden de un juez para que se declare en estado de insolvencia. Si no, podrá no pagar, estará en estado técnico de insolvencia, pero no se aplican las reglas de la insolvencia. ¿Y cuáles son las reglas de las contrataciones sin bonis o de las relaciones sin bonis? El prior in tempore potior iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Qué significa? Que el primero que anoticia la medida cautelar es el primero que va a cobrar. Es una preferencia temporal, no un privilegio. No es necesario que se los aclare porque ya lo vieron en obligaciones. Pero es una preferencia temporal la que le otorga. Puede ser que no tenga privilegio eso. Bueno, después vendrán todos los privilegios a cobrar antes que él. Pero temporalmente, entre los otros acreedores embargantes, el primero que va a cobrar va a ser el primero que notifique. Ahora, ¿qué pasa si en un mismo día concurren varios embargos? Concurren a prorrata. ¿Por qué? Porque los plazos en el derecho, si hay varias interpelaciones en un mismo día, se consideran que están hechas todas en un mismo día, porque no hay diferencia, ¿sí? No va a privar la regla de las horas en este caso. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Fácil, lindo. ¿Sí? Pero esto, sépanlo, fíjense, este contrato no puede dejar de verse, porque sobre este contrato ustedes se van a manejar en el ejercicio de la profesión, no le digo todos los días porque le estaría mintiendo, pero la gran mayoría de las veces les va a pasar que van a ver que van a tener que cautelar, varias de estas cuestiones. O por ejemplo, qué cosa simple, saben que el heredero tiene abierta una sucesión, y ustedes tienen una deuda, tienen un crédito contra el heredero, ¿qué le van a hacer? Obviamente pedir una medida cautelar para pedirle al juez del sucesorio, deje una nota para tramar embargo sobre los derechos hereditarios. Listo, ya está. Con eso, como decimos en el ajedrez, jaque a la reina. Y ahí no hay abogado, no hay nada. Ahí, atente al lupo, no van a poder mover, no van a poder transmitir ese crédito. Porque además lo que produce el embargo es la indisponibilidad, salvo que se venda como embargado. Entonces, como no va a poder inscribir, no va a poder hacer nada, va a tener que morir, en el sentido de la palabra, va a tener que caer a ustedes a pagarle, si quiere levantar esos embargos o esas inhibiciones. Con lo cual, muchas veces, esto de no ver las medidas cautelares, cómo funcionan en la práctica bien, implica que en la sesión de créditos muchas veces se apiolen, pero no se preocupen porque lo van a adquirir con la práctica profesional. Lo que sí es necesario que pidan rápido el despacho cautelar, ¿no? Es decir, trábenlo, ahí van a tener la verosimilitud, va a estar dada por el crédito, y la urgencia va a estar dada porque le transmitan el crédito. ¿Se dan cuenta? Entonces van a bloquear eso con una medida cautelar, porque ahí donde la bloqueen aparece el denominado prior in tempore potior iure. ¿Y por qué decimos sin boni? Porque cuando las reglas están en estado de insolvencia, ahí la regla no se aplica más, la del prior in tempore. Ahí pasa a otro principio procesal, dije, se me escapó. A otro principio del derecho concursal, que es el de la par conditio creditorum. Es decir, todos los acreedores de causa a título anterior concurren en igualdad de condiciones en virtud de lo que disponga el estatuto concursal, es decir, en virtud de la concursalidad. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Entonces, cesión de crédito, contrato, cuyos caracteres es ser consensual, en principio bilateral, oneroso o gratuito, en principio formal a los efectos de la prueba, pero hay veces que es formal solemne, porque requiere la escritura pública para la transmisión, es de lo que se encarga el 1618, básicamente. Por ejemplo, cuando habla podría ser de la cesión de rentas periódicas, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada de rentas periódicas vitalicias. Y que fundamentalmente establece una relación entre cedente y cesionario, que son las partes del contrato, y con relación a los terceros. Los terceros, yo no sé, esto estaría bueno estudiarlo. Los terceros, hay distintos grados de terceros. Yo no sé de dónde lo estudiaron cuando vieron el efecto relativo,
pero los terceros están los terceros interesados directamente, ¿sí? Que son, por ejemplo, el deudor cedido. Pucha, forma parte de la deuda originaria, de la estructura de la obligación. Primer punto. Segundo punto, aparecen los que se denominan penitus extraneae, es decir, aquellos terceros extraños que tienen o podrían llegar a tener un interés en ese contrato de transmisibilidad. Esto está muy bien explicado en López de Zavalía. ¿Y quiénes son? Los acreedores del cedente. Los acreedores del cedente. ¿Y quiénes también? Los acreedores del cesionario. Porque los acreedores, mientras los acreedores del cedente van a decir, che, no le comuniquen al cedido la cesión, los acreedores del cesionario van a decir, comuníquenle porque queremos que entre ese crédito para así se lo podemos embargar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esto es una guerra de tensiones? ¿O son tensiones constantes entre las partes y los terceros? Y depende de cómo se juega, salen los gananciosos. Porque miren, si yo soy acreedor del cedente y le embargo antes de que transmita, sonaron todos. Sonó el cesionario, sonaron los acreedores del cesionario. ¿Por qué? Porque ese crédito no lo va a poder transmitir, me van a tener que pagar primero a mí. ¿Por qué? Porque nos dijo Cataldo que prior in tempore poteo iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Pero lo dijo Cataldo, no, ya lo había dicho Ulpiano, el pretor Ulpiano, hace añares. Imagínense, nosotros ni siquiera estábamos en vísperas de existir como república. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, manejen muy bien esta cuestión, de que esta cuestión de la notificación al deudor cedido, esa notificación que, como bien dice ahí, puede ser por instrumento público, obviamente. Vamos con un escribano y decir, che, te estoy notificando que le cedí el crédito a Pereira. Ejemplo. Automáticamente ahí, esa notificación no la va a poder cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué no la va a poder cambiar? Porque automáticamente es un instrumento público y para que se vuelque, se desmienta eso, va a tener que redarguirla de falsa. Cuestión que no va a poder hacer nunca. Cuestión que no va a poder hacer nunca si verdaderamente el escribano fue. Si no fue, sí va a poder hacer la redargución de falsedad del instrumento público. Segunda cuestión, Profe, una consulta. es el objeto. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Una vez que el cedente lo notifica Sí, no pasa nada. al cedido, ¿no? Ya los acreedores del cedente que tendrían que haber trabado el embargo antes de que sea notificado, ¿ya no tienen ningún tipo de acción? ¿Ningún tipo de acción contra el cedente? Salvo que sea fraude, ¿no? Sí, podrían tener una acción de podrían tener una acción de repotenciación si ese crédito, si esa cesión es simulada. Bueno, hasta ahora venimos con la parte linda, la parte legal. Si la cesión es simulada, sí pueden ir. ¿Qué sería simulada? Para que no me la ataquen los acreedores y que no digan que fue gratuita, ni que fue a un familiar y qué cosa, yo digo, simulo una cesión onerosa. Y en realidad es mentira, el crédito sigue siendo mío, porque después lo cobra un testaferro y después me dan la plata. Entonces, si me demuestra que el auto es fraudulento o es simulado, sí. El típico caso, ¿cuál es? La cesión por vía de una cesión de crédito a un fideicomiso. Ustedes no saben todavía lo que es un contrato de fideicomiso, que es complejo, lo van a ver seguramente. Por ahí lo vieron, no sé, ¿lo vieron a fideicomiso? ¿Vieron fideicomiso como contrato de garantía? No. Bueno, lo van a ver al fideicomiso, lo van a ver en derechos reales, como el dominio fiduciario, y además lo van a ver en contratos, generalmente en comercial, porque son los instrumentos que se usan para constituir lo que se denominan patrimonios de afectación. No son sujetos de derecho, pero son patrimonios de afectación. ¿Y qué hacen? Queda un patrimonio ahí latente que salió del patrimonio del cedente y que no puede ser atacado ni por los causavientes, ni por los causavientes, ni por los de acreedores, ni nada del cedente, que es el fiduciante. Entonces, fíjense que es una cuestión delicada esa de la cesión. Y ahí esa constitución del patrimonio de afectación es válida en tanto y en cuanto que no se determine que hay fraude. Si hay fraude, vuelve para atrás.
pero hay que hacer la acción revocatoria pauliana, ¿eh? O podría ser una acción de fraude en una acción de inoponibilidad concursal, o podría ser una acción de simulación, pero no. Para eso sí hay que demostrar que hay simulación o fraude, lo cual es difícil. ¿Estamos? Porque hay que acreditar el perjuicio al tercero, que el acto es fraudulento o que es simulado. Ojo. Pero sí, se podría, pero hay que acreditarlas. Y hay que ver si vale la pena generarlas. Esa, generalmente, si la naturaleza o el monto del crédito cedido fraudulentamente vale la pena, sí. Generalmente pasa con derechos hereditarios y generalmente pasa con derechos sobre inmuebles o sobre algún bien registrable. O donaciones muchas ¿Alguna sesión de veces. boleto ¿Por puede qué? ser? No. Sí, contra las sesiones de boleto también, pero también puede ser contra las donaciones. ¿Por qué? Porque los padres le dan a algunos hijos que quieren más que a otros, lamentablemente pasa, pasan en TNT, pasan la vida real, ¿vieron? Entonces, ¿qué ocurre? Le dicen, che, mirá, Carlitos, te voy a donar el inmueble, pero no le digas nada a tu hermano, vamos a simular una compraventa. Ya está. Con el hecho de decir vamos a simular una compraventa, esa simulación es una simulación ilícita. Porque bajo el ropaje de un acto existente, que es la donación, está vulnerando una legítima. Entonces, ¿qué tiene que hacer el heredero para colacionar? ¿Eso lo puede colacionar? No. Primero el heredero va a tener que ir con la acción de simulación para demostrar que hay una simulación. Y una vez que demuestre con una orden judicial, se hace todo en una misma demanda y en una misma sentencia, obviamente, ¿no? Se demanda la simulación y subsidiariamente la colación. Y se hace venir por la porción que me violaron la legítima, venga todo el crédito para mí. Y se lo cobro al otro heredero, obviamente. ¿Y a quiénes? Y a los terceros, que van a querer invocar la inoponibilidad y no van a poner. ¿Por qué? Porque el acto nulo o anulable no fue a título oneroso ni de buena fe, ¿sí? Sino que fue a título gratuito y en perjuicio de herederos. Con lo cual, ¿recuerdan cuando vieron, creo que es el 392 por ahí, inoponibilidad, que lo vimos? ¿Lo deben haber visto también en Civil 1? Bueno, recuerden esa cuestión. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo interesante de la cesión? Y el objeto de lo que puede ser la cesión. ¿Y qué se puede ceder? Y se pueden ceder todos los derechos, en principio, salvo los que sean inherentes a la persona. El nombre no lo podría ceder. El nombre como atributo de la personalidad del derecho civil, pero el nombre comercial sí lo podría ceder. Una marca también la podría ceder. Una designación en los términos del 27 de la ley 23.362 de marcas y designaciones también lo podría hacer, por ejemplo. Pero digo, y acá donde viene el ejercicio, lamentablemente para ustedes, de recordar cuáles eran los pactos preexistentes o los pactos accesorios en la compraventa que eran cesibles y los que eran incesibles, ¿se acuerdan? Y ahí aparecía el derecho de preferencia. Cuestión delicada el derecho de preferencia, ¿por qué? Porque hay una primera parte como contrato preliminar que dice, ojo, este derecho puede ser cedido. Cuando vamos al pacto de preferencia de las cláusulas accesorias de la compraventa a partir del 1162, dice, el pacto de preferencia no puede ser cedido porque es intuito persona. Pero cuando vamos al contrato de suministro, dice, este contrato de suministro puede ser cedido. Entonces, ¿puede ser cedido o no? El derecho de preferencia, y depende del contrato en el que estemos. Loquitos lindos, como dice este muchacho, ¿sí? Claudio María Domínguez. Loquitos lindos. ¿Puede ser cedido? Y depende. ¿Se dan cuenta? Lo que sí no se pueden ceder son derechos inherentes a la persona. Lo dice expresamente la ley. Prohibición. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. 1006-17. Pero después van a aparecer un cúmulo de acciones o de prohibiciones de derechos para ceder que están desperdigados, así desparramados por todo el ordenamiento jurídico, como por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando de qué, del pacto de preferencia. Búsquenlo, hagan el ejercicio, hagan un ejercicio, fíjense que cuando, yo no sé quién les dio pacto de preferencia y todo eso, pero cuando ustedes hacen las cláusulas accesorias de la compra-venta,
tienen que hacer un gráfico en donde diga, primero, a favor de quién está establecido. Segundo, sobre qué bienes está establecido. Tercero, ¿en qué plazo puede ser ejercido? Cuarto, ¿se puede ceder ese derecho? Me estoy refiriendo a la retroventa, a la reventa, al mejor comprador, a la preferencia. Ejercicio para casa. Pregunta de examen para los que rindan con Cataldo. Para que se asusten. Así ya les voy tirando un poquito de presión, si no es fácil. ¿Sí? Y acá se me ríen todos los que rindieron con Cataldo porque van a decir, uy, fe, porque seguramente Gambini nos va a hacer rendir con otro. Entonces yo le decía a Gambini, mirá, yo di cesión, prohibición de cesión, y que le preguntes estas cuestiones de los pactos en la compraventa porque los vimos. Y ahí es como la batalla naval. A4 hundido. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Nos puede Es repetir un chiste. entonces Igual. en dónde se puede y en cuándo no? Precluyó, La compraventa. como en el... ¿Cuándo se puede en la compraventa? Pero estaba hablando de los pactos de retroventa. Haga el ejercicio y de Claro, paso sí, lo estudia y le va a quedar. no, de que estaba Y le va a hablando del quedar, pacto de fíjese. preferencia. Y dijo que a veces sí, Haga a el veces no, ejercicio, pero lo dijo muy haga el rápido. ejercicio que yo le está. Y bueno, pero si usted quiere que se lo diga, yo se lo digo, usted lo anota, haga el ejercicio y vaya. ¿Vio cuando en la parte general dice tratativas preliminares? Ahí hay un capítulo donde habla de pacto de preferencia, como contrato preparatorio. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos juntos? Lo vemos juntos. Para que. No sé qué hora es, che, ¿eh? Me dicen ustedes. Ni siquiera van a decirme qué hora es. Bueno, me fijo acá, a ver, para. 21 y 42. 21:42, ya estamos terminando, no, ya estamos terminando. Bueno, vayan a fijarse, yo ahora les digo. Le digo los artículos, para que ustedes los anoten. Porque yo esta vez no me tocó dar pacto de preferencia, pero con sumo gusto se los voy a preguntar, más allá de que no se los haya dado. No, profe, pero el pacto de preferencia es el 1165. Bueno, ahí vamos, a ver. No, pero espere. No. Ese es el de la cláusula accesoria de la compraventa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo dice miren, ejemplo, labor para casa. 997, 1165 y 1182. Vayan y vean si tienen alguna diferencia de esos artículos. Todos hablan del pacto de preferencia. ¿997 dijo el último? No, el primero fue no. ¿Estás con todo, Martínez? Hoy 997 fue el Me anda muy primero. mal el internet hoy, perdón. No pasa nada, pero fíjense lo que dice el último parágrafo del 997. Los derechos y obligaciones derivados de este pacto son transmisibles a terceros. Si son transmisibles a terceros, ¿cuál es la vía en que se pueden transmitir? Hay dos. Sucesión universal o sucesión singular. ¿Qué nombre reciben los contratos la sucesión a título singular? Cesión de crédito. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? No se agarre la cabeza, Baldín. Tranquila que ya terminamos. No se agarre la cabeza. ¿Sí? Pero vamos al 1165, ya que lo mencionaron. Y terminamos con esto y estudien ustedes cesión de deuda, pero no se las voy a preguntar. Y cesión de la posición contractual sí se la vamos a preguntar porque ya la saben de la primera parte. ¿Mm? Y también recuerden que hay muchos que aprobaron con asterisco y que tienen que sacarse una buena nota en este parcial. Eso sí lo voy a transmitir, porque por ejemplo estoy viendo a Collado, por ejemplo estoy viendo a varios que tienen que sacarse una buena notita, si no van a recuperatorio. ¿Sí? ¿Estamos? Como dice la canción, todo queda guardado en la memoria. ¿Estamos? ¿Mm? Sin ánimo de meter presión. ¿Para qué? Para que estudien un poquito más. ¿Sí? Sí, Collado, que ahí la veo que está con la cara blanca, pero es por la luz nada más. ¿Se entendió, no? Bueno, 1165. Pacto de preferencia. Cláusula accesoria en la compraventa, obviamente. Cosa que me encanta. Fíjense cuando habla de
Última parte del primer párrafo del 1165 dice: el derecho que otorga es personal, el pacto de preferencia en la compraventa, y no puede cederse ni pasa a los herederos. Chin. ¿Qué me dice Consuelo María González? Usted que me quiso correr con el 1165. Y aparece, at least but not last, el 1182. Si es que es cierto. Por ahí no es cierto. Debería ser su ministro. Y es su ministro. Y fíjense que el 1182 también habla de pacto de preferencia. Fíjense. ¿Está? Y ojo que no son las únicas diferencias que hay, ¿eh? Ojo, la cesión es una, pero hay en cuanto a los plazos también hay diferencias, ¿eh? Fíjense ese artículo, a ver si dice algo. ¿Dice algo? No dice nada, ¿no? Entonces, ¿se puede ceder? ¿Se puede ceder o no se puede ceder? Pregunta de examen. Miren qué linda pregunta de examen. ¿Puede ser cedido el pacto de preferencia? Y a ustedes tienen que decir, si hubiesen ido a Constitucional, que presumo que sí, lo que la ley no prohíbe, está permitido. Como la cláusula general abierta de la cesión dice, puede ser cedido todo derecho, si tengo un derecho, puedo cederlo porque no está prohibido. ¿Hay alguna cesión en la que esté prohibida? Sí, en la compraventa. Pero en la compraventa se aplica supletoriamente a la cesión, si es la cesión compraventa. ¿Qué aplico? Y bueno, la particularidad del contrato que me sirve a mí para decir que puedo ceder ese derecho o no. ¿Se dan cuenta que puede haber una colisión normativa? ¿Estamos? Dicho esto, no sé si tienen alguna duda o algún tipo de consulta. Si no, ya terminamos. Para mí ha sido un gusto cursar con ustedes. Espero que hayan entendido, espero que hayamos podido expresarnos. Lamento que no hayamos tenido más clases o que de manera presencial para poder hacerlo. Disculpen si no estuvimos a la altura de las circunstancias en cuanto a lo que ustedes esperaban como comisión. Tratamos de dar lo mejor. Siempre se puede mejorar, así que va a ser muy bueno que quizás nos apunten las críticas después, cuando terminemos, decir, che, esto lo hubiesen dado mejor, este hubiese dado peor. No nos gusta que nos digan o nos den clase leyendo los artículos del libro. Digo yo, por ahí puede pasar, pasa en TNT, pasa en la vida real. No nos gusta que nos hablen tal cosa, o por ahí nos cansa que nos cite tanto en latín y no nos sirve porque no entendemos nada, o que hable tan rápido. Entonces todas esas cosas sirven, pero bueno, para mí ha sido un placer, espero que a ustedes les haya gustado, que tengan una buena noche, estudien mucho, nos vemos la semana que viene si Dios quiere, y cualquier consulta, obviamente hasta el parcial, las evacuamos, en el momento del parcial preguntamos nosotros, y más vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días. Entonces, tranquilos, que les vaya bien, que tengan buena noche, y a lo que gusten los esperamos en comercial. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. un beso para todos. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias por Gracias. todo. Buenas Hasta noches, luego. profesor. Cuídense.